Buen día, mis queridos hermanos en la fe y estimados amigos en general. Antes de entrar en el tema de hoy, tengo necesidad de compartir dos anuncios. El primero tiene que ver con un comunicado de la Cruz Roja venezolana, publicado en las redes sociales y que considero necesario sea respaldado por todos nosotros, muy particularmente por quienes conformamos la Iglesia Bautista Central de Caracas. Dicho comunicado dice de la siguiente manera: no debemos dejar por fuera la rutina de ser precavidos con nuestra salud. El virus COVID-19 aún amenaza. Ahora más que nunca debemos tomar las medidas de seguridad y previsión en serio. Fin de la cita. En lo personal considero este comunicado de gran relevancia e importancia para nuestro país en general y en lo que respecta a nosotros, ser precavidos y a la vez realistas de que estamos ante una situación bastante compleja y peligrosa. Por lo tanto, nosotros nos unimos a todos aquellos que deseamos el mejor de los bienes para todas las personas. En segundo lugar, me parece conveniente saludar con un énfasis particular a los hermanos que conforman los campos misioneros de nuestra iglesia, y me refiero particularmente a los que colaboran en Colinas de Palo Grande, en Caricuao y también en Lídice. Realmente Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Sabemos de su fidelidad, su perseverancia, su amor los unos por los otros. Así que desde aquí y a través de este medio quiero enviarles este saludo muy particular. Desde la niñez a todos nos ha fascinado la historia de David y Goliat. Qué contrastes tan grandes entre estos dos personajes. Goliat representa el orgullo de los filisteos, mientras David representa la humildad del pueblo de Dios o del hijo de los hijos de Dios. La famosa lucha que encontramos en el primer libro de Samuel no se dio entre dos ejércitos, sino entre dos individuos. No fue entre dos naciones, sino entre convicciones y creencias muy particulares. Nosotros estamos sujetos al mismo asunto. Tenemos una lucha particular con gigantes poderosos que, si bien no son físicos, de carne y hueso, no por eso dejan de ser peligrosos para nuestro estado, primeramente moral y espiritual. Y dentro de estos dos aspectos incluimos de la emoción, incluimos lo psicológico, incluimos todo aquello que de una u otra manera forman parte de nuestra existencia. Hoy nos enfrentamos a gigantes y muy peligrosos, tales como la depresión, la angustia, la amargura, el temor, el miedo hasta la misma muerte. Estos son enemigos latentes, presentes, reales en el día de
hoy. Es entonces que estos gigantes deben ser considerados por cada cristiano y tratados de la manera que establece la palabra del Señor. Se hace entonces necesario que nosotros estemos alerta y preparados para así, cuando sucedan situaciones o se presenten enemigos gigantes como lo anterior mencionado, nosotros los tratemos con mucho cuidado, respeto y salgamos vencedores de ellos. Sin importar cuán grande, poderoso y terrible sea el enemigo de nuestras vidas, los cristianos debemos recordar, entre otros textos de la palabra de Dios, el de 1 de Pedro 5, 6 y 7. El apóstol Pedro dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, Dios, tiene cuidado de vosotros. Bueno, como Dios lo tuvo con David frente a la amenaza del gigante Goliat. Así que, a vencer gigantes. Este es el título del mensaje: a vencer gigantes. Y teniendo esto presente, vamos a dar lectura a la porción bíblica que nos permite ubicarnos dentro del tema y que encontramos, como ya fue mencionado, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 y los versículos del 38 al 51. Dice así: y Saúl visitó a David con y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado y su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el gigante filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa,
tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro, en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Así que, a vencer gigantes. Es fácil realmente hablar de la historia de David y Goliat. Nos encanta, es muy fácil. Sin embargo, es algo totalmente distinto cuando nuestra nariz está frente a las rodillas de un gigante. Cuando se tiene a Goliat a kilómetros de distancia, la cosa no parece tan seria, tan peligrosa. Pero cuando el gigante está en nuestra casa, en nuestro pensamiento, en nuestro trabajo, acechando a nuestra familia, la cosa cambia. Sin embargo, David, en el tan conocido Salmo 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por eso, en este momento, no debemos quedarnos simplemente con la historia de David y Goliat, sino con las lecciones que se desprenden de dicha historia. Varias son las enseñanzas que emergen de este relato. Sin embargo, nos ocuparemos de tres grandes verdades. La primera: la lucha contra los gigantes que enfrentamos día tras día es una experiencia personal de usted y de mí. Es una lucha entre dos fuerzas antagónicas, entre el bien y el mal. No se da entre grupos, tampoco entre razas. Es una batalla de dos, como fue la de David y Goliat. Es una batalla semejante a la que libró nuestro Señor Jesucristo, guardando las distancias en cuanto a qué tipo de gigantes enfrentó el Señor Jesús y los que enfrentamos nosotros. No obstante, nos quedamos con el principio, que solamente Jesús se enfrentó a grandes enemigos. Debemos recordar cuando el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí se enfrentó él solo con el diablo, Satanás. Era una lucha particular. Bien podemos recordar otro episodio cuando el Señor Jesús libró una lucha personal ante Poncio Pilato. Y debemos igualmente nosotros recordar la terrible lucha que tuvo el Señor con Judas Iscariotes.
eran luchas personales. Estimado cristiano, querido hermano en la fe, nadie más que usted puede pelear la buena batalla de la fe, solamente usted. Cada uno tiene su propio gigante. Saúl trató de ayudar a David, sin embargo, este desechó la ayuda tanto de Saúl como la ayuda del ejército de Israel. Con anterioridad, David había librado una fuerte lucha con un león y un oso. Él solo, nadie más lo ayudó. Pero debemos observar, eso sí, Jehová de los ejércitos estaba con él. Cuando se trata de una batalla por la verdad, la justicia, la santidad, la doctrina bíblica y todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, la batalla es de Jehová, no es suya, es de Jehová. A nosotros Él nos utiliza, nos invita, somos sus soldados y vamos a la lucha en contra de estas potestades de maldad. Sin embargo, la batalla en este sentido es de Jehová, cuando se trata de doctrinas y valores espirituales. Pero cuando se relaciona con el miedo, el estrés, la ansiedad, la ira o el enojo o cualquier reacción sentimental o emocional, la lucha es una experiencia personal. Usted tiene que hacerle frente. ¿Que va a ser asistido por el Señor? No cabe duda. ¿Auxiliado por algún ángel? Eso es muy bíblico. Pero usted es el responsable y el que tiene que salir al frente de estos enemigos emocionales, sentimentales, psicológicos y tantos otros enemigos que nos rodean en el día de hoy. Como bien lo dijo el gran apóstol Pablo, cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará o se enfrentará a su propio enemigo. Dígame, mejor dicho, reflexiona, ¿cuál es el enemigo suyo en este momento? Si lo tiene, que yo creo debe tenerlo, como yo también los tengo, use el mismo método del Señor Jesucristo, especialmente cuando estuvo frente al gigante Satanás en el desierto. Escrito está. Lo repitió varias veces. Era una lucha personal. Él usó las armas que el Padre le había encomendado. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está escrito en la Biblia para usted y para mí? Bueno, una de las grandes verdades, Romanos 12:21 nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Recuerde la primera idea, esta lucha es suya, personal, es mía. Nos ayudamos muy mutuamente, pero usted tiene que enfrentarla con Jehová de los ejércitos. La segunda lección digna de ser recordada es la siguiente.
Nuestra fe se deriva de la confianza en Dios. En el versículo 45, por ejemplo, hemos leído, y vale la pena recalcarlo nuevamente. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Qué hermoso. Entonces, esta idea que les comparto procede del mismo texto que acabamos de leer. Nuestra fe se deriva de la confianza en Dios. Confiar en el Señor es una experiencia estabilizadora para el alma y el corazón. Para la mente y el cuerpo. Realmente el que no se fía del Señor demuestra tener muy poco discernimiento. Podríamos llamarle un cristiano de poca fe. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, los versículos del 5 al 8, el sabio Salomón nos dejó este mensaje. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Al Dios que, permítame hacerlo, individualizarlo personalmente. Al Dios que me concedió la salvación y el privilegio de estar ahora frente a usted compartiendo este mensaje por su gracia y por su amor. Y a este Dios que me dio la salvación mediante la fe en el Señor Jesucristo, ¿no es digno de que le confíe la dirección de mi vida? ¿O solamente es mi Dios a la hora de la salvación para la eternidad y el presente? Si Él me salvó, me redimió, Él merece realmente toda mi entrega y confianza. Alguien dijo: el ave canta aunque la rama cruja, porque conoce lo que son sus alas. Fin de la cita. ¿Cuáles son nuestras alas espirituales? Muchas ramas crujen, se mueven. Nuestras almas son la fe y la esperanza, entre otras, en Dios. Los que creen en lo imposible son los más felices de la tierra. Hermano querido, confíe siempre en el Señor. Siempre, siempre, siempre. No solo en esto o en aquello, sino en todo. Confíe. Fíate de Jehová. La tercera enseñanza que emerge de la historia de David y Goliat es la siguiente. Lograr victorias en el nombre del Señor es una experiencia inolvidable. No se olvidan jamás. Aparte de la experiencia de la salvación, después de esto es que vienen las grandes luchas, los grandes combates entre huestes de maldad y también enemigos como los mencionados anteriormente.
Y por ejemplo, en el versículo 50 del primer libro de Samuel, capítulo 17, y vuelvo a leer: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Cómo no recordaría este evento David en toda su vida? Con una honda, con una piedra, sin tener espada y sin tener lanza. Solamente él contaba y era más que suficiente en Jehová de los ejércitos. Bienaventurado el que tiene recuerdos que puedan fortalecer su fe en el Señor. Poder disfrutar de los recuerdos de la vida cristiana, como bien se dice, es vivir dos veces. Es traer el cielo a la tierra. Es vivir en gozo y en esperanza. En victoria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, reza así la palabra de Dios. Es maravilloso recordar las victorias contra gigantes como las mencionadas al inicio de esta meditación. ¿Cuánto significa una victoria emocional, sentimental, anímica y sobre todo una victoria espiritual en el nombre del Señor? ¿Cuánto significa? Cuando recordamos situaciones difíciles, hemos invocado al Señor como David ante Goliat, esos recuerdos nos fortalecen, nos animan, nos llenan de entusiasmo, porque fuimos verdaderamente vencedores. Sea usted un gran vencedor. Ahora, permítame, antes de finalizar y casi a modo de conclusión, hay algo que deseo resaltar y tiene que ver con las palabras matar y vencer. Es cierto que David mató al gigante y lo eliminó de la tierra físicamente. No hubo más Goliat, lo mató, lo acabamos de leer. Sin embargo, a los cristianos se nos llama no a matar gigantes, se nos llama no a matar gigantes, sino a vencerlos. Esta es, por ejemplo, la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios, escrito por el apóstol Juan, donde nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence, no mata. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ni usted, ni este servidor, ni nadie en esta vida puede matar o eliminar el pecado. No puede matar ni eliminar a los demonios, mucho menos a su jefe, el diablo. No puede realmente eliminar aquello que convive diariamente con nosotros en esta tierra. Ellos siguen existiendo en esta vida.
usted no los puede matar. Usted no los puede eliminar. Usted los puede vencer. Esto significa que de cuando en cuando el enemigo va y el enemigo viene. Sale derrotado o vencido, depende de la situación del contrincante o el del rival. Así vendrá con otras artimañas, con otros métodos, pero no fue eliminado ni el temor, ni el pecado, ni la ansiedad, ni la enfermedad, ni la angustia, ni la depresión. Una palabra que se aplica más a los animales, pero que a veces es muy real en nosotros. Ni tampoco fue eliminada la rabia o la ira. Ellos permanecen. ¿Qué nos toca pues a nosotros? Mientras estemos en esta tierra, tenemos que batallar contra estos y otros enemigos. Usted no los mata porque no son carne ni sangre. Son elementos, a veces invisibles realmente. Aparecen día tras día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Por lo tanto, nosotros somos llamados a vencer esos gigantes. No podemos matarlos o eliminarlos de nuestro mundo, de nuestra mente, de nuestro entorno, sino que podemos y debemos vencerlos. Y debemos vencerlos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que a vencer gigantes. Dios le bendiga. Oremos. Amado Padre Celestial, nuestro corazón rebosa de gratitud hacia ti al saber que ningún gigante nos puede vencer porque tú estás con nosotros. Creemos, buen Padre, que como estuviste con David, también lo estás con nosotros. Esta fue la promesa que nos dejó tu Hijo Jesucristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos a tener la misma confianza en ti como la tuvo tu siervo David. Tu presencia, Señor, nos aliente a ser más que vencedores. Te rogamos, bendito Padre, que vayamos de triunfo en triunfo. Te rogamos que cuando salgamos a la batalla contra gigantes, potestades, enemigos de nuestra creencia y de nuestra moral y ética, lo hagamos, Señor, pidiendo tu auxilio, nombrándote como el Jehová de los ejércitos está con nosotros. Bendito seas ahora y siempre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Soy soldado de Cristo el Salvador. Pelearé yo por él la batalla de la fe, con mis ojos así puestos en mi capitán. Pelearé yo en contra de Satán. Oíd la voz de Cristo que nos llama a la batalla, a la batalla. Oíd la voz de Cristo que nos dice quiénes van hoy a pelear. Yo soy soldado de Jesucristo y por fe en la lucha venceré. Yo soy soldado de Jesucristo y victoria y triunfo obtendré. La palabra de Dios es la espada de la fe que me ayuda a pelear con Jesús el Salvador. Lucharé, triunfaré con las huestes del Señor. Me verás hoy peleando con valor. Oíd la voz de Cristo que nos llama a la batalla, a la batalla. Oíd la voz de Cristo que nos dice quiénes van hoy a pelear. Yo soy soldado de Jesucristo y por fe en la lucha venceré. Yo soy soldado de Jesucristo y victoria y triunfo obtendré. No quisieras venir y seguir al Salvador y pelear hoy por él la batalla de la fe. Si eres fiel al Señor, la corona te dará y con él gozará felicidad. Oíd la voz de Cristo que nos llama a la batalla, a la batalla. Oíd la voz de Cristo que nos dice quiénes van hoy a pelear. Yo soy soldado de Jesucristo y por fe en la lucha venceré. Yo soy soldado de Jesucristo y victoria y triunfo obtendré. Pronto yo bien lo sé, la batalla cesará y con Cristo Jesús reinaremos más allá. Oh, qué dicha inefable será con el vivir, donde no hay más tristeza ni sufrir. Oíd la voz de Cristo que nos llama a la batalla, a la batalla. Oíd la voz de Cristo que nos dice quién